Muy bien, es momento de darle paso al primer panel de la mañana: descarbonización hacia una economía de bajas emisiones, transformación productiva y transición energética. Le damos la bienvenida a Jesús Botero. Bueno, muy bien. Antes de saludarlos y de conocerlos un poco más, es preciso decir que Jesús es economista de la Universidad de Medellín, con una especialización en política económica de la Universidad de Antioquia. Fue gerente de Plasdecol y Comestibles Dan. Actualmente se desempeña como docente e investigador en EAFIT y nombrado profesor emérito de dicha universidad. Además, es miembro de la Junta Directiva XM SA. Ahora vamos a conocer a otro de nuestros panelistas, Óscar Iván Urrea. Óscar Iván es ingeniero eléctrico egresado de la Universidad de los Andes, tiene un magíster en Ingeniería Industrial de la misma universidad y cuenta con estudios en evaluación financiera y económica de proyectos de inversión, derecho minero energético y regulación económica con énfasis en el sector energético. Se encuentra vinculado a Ecopetrol desde diciembre del año 2011, periodo en el cual se ha desempeñado como profesional de regulación económica, jefe del Departamento de Estrategia y Mercadeo de la Gerencia Nacional de Refinados y Crudos, jefe del Departamento de Información de Precios y Evaluación de Contrapartes de la Gerencia de Inteligencia de Mercados y como gerente de energía de la Vicepresidencia Comercial y de Mercadeo. Como gerente de energía de la Vicepresidencia Comercial y de Mercadeo de Ecopetrol, tiene como tareas principales asegurar el suministro óptimo de energía a Ecopetrol e incorporar energías renovables a la matriz de suministro del grupo. Ahora vamos a conocer el perfil de Juan Roberto Paredes. Juan Roberto Paredes es especialista senior en energías renovables del BID Energía, ingeniero mecánico y físico de la Universidad de los Andes, con maestría en energías renovables de la Universidad de Oldenburg en Alemania. Tiene especialización en infraestructura de la Universidad de Harvard, energía y cambio climático del MIT, de innovación de energía de la Universidad de Stanford. Es experto líder en el área de energía renovable del BID. Ha asesorado, entre otros, a los ministerios de energía, reguladores y empresas públicas de la región en diseño de políticas y marcos regulatorios para la integración de las energías renovables no convencionales en los sistemas eléctricos y redes inteligentes. Ha participado en proyectos de integración eléctrica regional y ha estado vinculado con proyectos de energía renovable en Alemania, España y en el Reino Unido. Muy bien, es momento de conocer también el perfil de Santiago Ortega, quien se encuentra aquí con nosotros. Santiago es profesor de la Universidad EIA e investigador de la Alianza Energética 2030. Es ingeniero civil, magíster en Ingeniería de Recursos Hidráulicos de la Universidad Nacional de Colombia y fellow en Global Journalism de la Mans School of Global Affairs de la Universidad de Toronto. Ha trabajado también en estructuración y desarrollo de proyectos hidroeléctricos y en investigación aplicada en cambio climático y energía renovable con la Universidad Nacional y la Universidad EIA. Fue el fundador del grupo Energía. Actualmente hace parte del grupo Energética 2030, donde dirige el proyecto Análisis de Escenarios y Definición de Estrategias Futuras, y además es fundador y director de innovación en Emergente Energía Sostenible. Y también, por último, les vamos a contar que va a estar conectado con nosotros Eduardo Uribe. Él es director de Sostenibilidad y Comunicaciones del Grupo Energía Bogotá. Les contamos además que él es ingeniero agrónomo de la Universidad de Caldas. Cuenta con una maestría en agronomía de Virginia Tech y un PhD en fertilidad de suelos tropicales de North Carolina State University. Se ha desempeñado como director de política ambiental del Departamento Nacional de Planeación, además viceministro del Medio Ambiente, director del Departamento del Medio Ambiente de Bogotá, hoy en la Secretaría de Ambiente, profesor e investigador del Centro de Estudios Económicos de la Facultad de la Economía de Universidad de los Andes, también vicepresidente de Desarrollo Sostenible de Ecopetrol, investigador
investigador en Fedesarrollo y asesor y consultor de varios organismos multilaterales, gobiernos y empresas en las áreas de sostenibilidad, estrategias, regulaciones y políticas ambientales. Actualmente se desempeña como director de Sostenibilidad y Comunicaciones del Grupo Energía Bogotá S.A.E.S.P., casa matriz de Grupo Energía Bogotá. Así que ya con todos ellos presentados, ustedes ya conocieron sus perfiles, le damos entonces el paso a Jesús para que inicie con este panel. Jesús, adelante y bienvenidos todos. Bueno, un saludo, pero creo que más bien te corresponde a ti el panel como sí. panelista. Bueno, digo que muchas gracias, es muy complacido de estar aquí, pero creo que la palabra la toma Santiago como coordinador del panel. Gracias, ¿Okay? Jesús, y buenas tardes a todos, buenas tardes a Juan Roberto, a Óscar, a Eduardo, a todas las personas que nos están viendo. Muchas gracias también a FICE y a Energética 2030 pues, por tener este espacio para hablar de un tema que creo que es tan importante para el desarrollo del mundo actualmente. Cuando uno habla de tendencias de la transición energética, la descarbonización es la primera de todas, ¿cierto? Porque a partir de la descarbonización es que tenemos las energías renovables y empezamos a tener ya la descentralización, la democratización, la digitalización, la desregulación, que son, digamos, las 5 Ds de la transición, pero la descarbonización sigue mandando la parada. La idea de este panel es que tengamos una conversación sobre distintos temas de descarbonización, y yo quiero arrancar un poco con el tema político y el tema de señales de política pública. La semana pasada terminó la COP26, la cumbre de las Naciones Unidas de Cambio Climático, la conferencia de las partes en Glasgow, con unas señales para algunas personas muy interesantes, para otras personas muy insuficientes, dependiendo pues, de la visión que tengan sobre lo que hace la COP. Pero evidentemente hay unos temas interesantes sobre el uso del carbón, sobre la necesidad de la ambición. Para América Latina, ¿qué tipo de señales o qué tipo de hitos hace la COP26? ¿Eso cómo nos afecta? Empiezo de pronto con Juan Roberto, para saludarlo en Washington. Buenos días a todos, espero que me estén escuchando bien. Sí. ¿Sí me están escuchando bien? Sí, se escucha. Ok, perfecto. Bueno, muy buenos días a todos, es un placer estar aquí con todos ustedes, gracias a los organizadores del FICE Online. A ver, sobre tu pregunta, Santiago, creo que podemos generar una discusión bastante rica, podemos ver el vaso medio lleno o medio vacío, dependiendo de la perspectiva de nuestra industria. Yo creo que a pesar de que el proceso de Naciones Unidas nos ha caracterizado por su agilidad, yo creo que hay unos buenos resultados que han salido de esta COP, especialmente sobre lo que comentas de los mercados internacionales de carbono. Te refieres seguramente al famoso artículo 6 y a la reglamentación para que los países puedan intercambiar sus créditos de carbono. Básicamente, el tema de descarbonización a nivel mundial es un tema económico también, porque lo que nos importa es reducir las toneladas de carbono al menor costo posible, ¿no? Entonces, en este sentido, si los países en vías de desarrollo, por ejemplo, decir Europa, Alemania, puede reducir una tonelada de carbono por $100, puede ser que esa misma tonelada de carbono pueda ser reducida en un país de América Latina por 50, por la mitad. Entonces, en ese caso es mucho más eficiente invertir en un proyecto que está en América Latina y esa reducción de emisiones que se le transfiera a la contabilidad de Europa, de Alemania, del otro país, ¿no? Entonces, ese tipo de reglas se definieron en la pasada reunión de Glasgow, y yo creo que es positivo porque el comercio internacional de carbono es una necesidad, hay que hacerlo de manera eficiente, por especialmente una razón muy especial. Tal vez los países que tienen que reducir la mayor cantidad de emisiones no van a tener los recursos renovables suficientes para hacerlo. Entonces, en ese caso no tiene sentido gastar astronómicas cifras de dinero
sino hacerlo de una forma más eficiente en países donde sea más económico. Y eso puede tener un impacto importante en nuestras economías en la región, donde tenemos unos grandes recursos, pero obviamente tenemos que satisfacer una demanda local. Nuestra demanda de energía está aumentando también como región en vías de desarrollo, así que tenemos que hacer la descarbonización nuestra primero también, y después ver la posibilidad de exportación de estos créditos. Así que lo importante es que se haya regulado estos temas, que estén las reglas para este comercio internacional. Puede traer beneficios para nuestras economías, porque los proyectos para descarbonizar otros países pueden estar en nuestra región, puede generar beneficios adicionales en términos de empleos, pero también retos importantes en términos de toda la infraestructura necesaria y también de impactos al medio ambiente. Entonces, estos son algunos aspectos importantes que hay que considerar, pero yo veo positivo como que ya estén definidas las reglas en general para seguir adelante y ver la implementación. Vale, Juan, muchísimas gracias. Otro de los temas que había en Glasgow bastante importantes era lo que iba a ser primero el phase out del carbón, que pues era la eliminación completa, que finalmente a última hora el gobierno indio lo cambió por un phase down. Para nosotros en Colombia, pues que somos un país que depende de las rentas petroleras y que depende de las rentas del carbón de una manera muy importante, esto digamos es una señal de transformación y de lo que viene a futuro. En ese sentido yo le quiero preguntar a Óscar de Ecopetrol, que Ecopetrol, digamos, está gran parte de su negocio basada en la explotación de combustibles fósiles, aunque recientemente, pues con la compra de ISA manda unas señales interesantes. ¿Qué significa esto para Colombia? ¿Qué significa esto para Ecopetrol, este phase down de los combustibles fósiles? Nuestro presidente Felipe Bayón, pues la invitación aquí a FICE, un especial saludo a los panelistas, aquí al doctor Eduardo, gusto en saludarlo y en verlo aquí en el panel. Santiago, respecto a tu pregunta, creo que pues esto es un proceso evolutivo, Santiago. Creo que Glasgow y más que Glasgow es una gran vitrina en donde podemos realmente evaluar cada uno de los esfuerzos que están haciendo los diferentes países e incluso las diferentes compañías. Y yo creo que es allí en donde se puede evidenciar la gran diversidad, digamos que, de iniciativas que se están teniendo en los diferentes frentes. Y es en esa diversidad en donde podemos, digamos que, tratar de balancear ese phase down y no ese phase out respecto al tema, pues, de la salida, pues, obviamente, tanto de carbón o de combustibles fósiles. Y comentarte básicamente que en el caso de Ecopetrol, en particular hablando de la industria, yo creo que, pues, de manera significativa en lo que tiene que ver con Ecopetrol en el país, pues son diferentes los frentes en los que estamos trabajando, ¿cierto? En temas de renovables, en temas de hidrógeno, en temas de reducción de emisiones de metano, y diría yo que pues y en este último frente, en todo el tema de la medición y un ajuste, digamos que muy juicioso del inventario para trazar metas claras en las que caminar. Y con esto lo que quiero connotar básicamente es que el tema energético como tal, el tema eléctrico de generación de energía, no solamente es el frente, digamos que pues importante en el cual nos debemos concentrar para poder caminar obviamente hacia el cumplimiento de las metas. Y dejo sobre la mesa básicamente todo ese esfuerzo que hemos venido desarrollando, Eduardo lo conoce bastante bien, en términos de emisiones fugitivas y en términos de gases de quema de metano en nuestras TEAs. Yo creo que hemos trabajado bastante y eso digamos que complementa como ese phase out y tratar de balancear. Eso por un lado. Y lo otro yo creo que pues en temas de renovables la dinámica que está presentando pues obviamente la incorporación de estas energías en la matriz de Colombia, y hablando particularmente en Colombia donde tenemos una matriz, todos lo saben, bastante, diría yo que limpia. Todos estos esfuerzos lo que están realmente haciendo es poder seguir caminando con paso firme hacia el cumplimiento obviamente de esas metas que tenemos. Solamente quisiera mencionar para finalizar, pues del lado nuestro de Ecopetrol, pues nuestro compromiso con la descarbonización es total. Tenemos pues obviamente un plan claramente establecido, sumar esfuerzos obviamente para aportarle a Colombia y limitar ese aumento de la temperatura. Y pues mencionaría para finalizar este punto,
pues somos nosotros, Ecopetrol, esa primera empresa del sector petrolero y de gas en América Latina en comprometerse con una reducción neta de emisiones cero para el 2050 para alcances 1 y 2, con metas intermedias, 25% hacia el 2030 en alcances 1 y 2 respecto a lo emitido en el 2019 y un objetivo adicional del 50% para el 2050, pues en los alcances 1 y 2 y 3, como había mencionado previamente. Y solo, Santiago, si me permites, quisiera agregar algo a lo que había mencionado Juan, que me pareció súper relevante, y es todo el tema de señales económicas. Yo creo que en la medida en que pues vayamos desarrollando estos mercados, y no solo hay que esperar ese esquema y yo creería que esos marcos regulatorios, sino realmente empezar a desarrollar esos mercados desde las empresas, obviamente desde la industria. El caso nuestro, estamos trabajando obviamente en pilotos ya de compensación de exportación de crudo, obviamente compensados en su huella. Yo creo que pues son señales importantes que van a consolidar diferentes frentes que van a permitir, digamos que rápidamente corregir o dinamizar ese face down y tratar de llegar a ese face out lo antes posible. Es un reto muy grande, todos lo sabemos. Gracias, Santiago. Vale, Oscar, muchísimas gracias. Yo aprovecho para darle paso a Eduardo, también retomando un poco el tema de las señales económicas que mencionaban Oscar y Juan Roberto. Eduardo, para las empresas de energía en Colombia y en América Latina, las últimas señales de la COP, ¿qué representan? ¿Cuál es ese mandato o esa señal que las empresas de energía eléctrica deben empezar a asumir en este momento? Bueno, primero que todo, pues muchas gracias por invitarme, es un gusto estar aquí con todos, es un gusto ver a Oscar de nuevo. Pues a ver, las señales que manda Glasgow son inequívocas. Digamos, uno puede, como se dijo, estar medio contento, medio triste con lo que pasó en Glasgow, lo que sea, pero lo que en todo caso envió Glasgow fue un mensaje claro de que todos los países, ya no estamos hablando solamente de los países desarrollados, sino todos los países tenemos que marchar en esta dirección de la descarbonización. Ahora, naturalmente que el ritmo de la descarbonización y la manera de hacerlo tiene que reconocer las realidades de cada país. Colombia es un país, si bien es cierto que tiene una matriz energética limpia, bastante limpia, en todo caso es un país que depende fuertemente de los ingresos del petróleo, del carbón y del gas. Por lo tanto, la transición energética tiene que, en Colombia, en el caso de Colombia, tiene que ser una transición cuidadosa, asegurando la distribución justa de los costos de la descarbonización, una transición que sea socialmente aceptable. Y ahora, en cuanto a las empresas de generación de energía, pues claramente la señal es clara, digamos. Hoy los agentes, los bancos, las agencias financieras, los accionistas, los tenedores de acciones, pues saben que, digamos, el futuro más claro está en las fuentes renovables de energía. El carbón la tiene difícil, muy difícil, en el corto plazo, diría yo. A pesar de lo que pasó en Glasgow, el carbón en todo caso la tiene muy difícil. Y para Colombia eso es un reto grande. El tema de la transición justa en las zonas carboneras es un reto enorme. Afortunadamente La Guajira pues es precisamente el sitio donde las energías renovables se van a generar. Es interesante que La Guajira va a pasar de ser un departamento carbonífero a un departamento que genera energía eólica y solar. Precisamente allá estamos sacando 1.200 megas de energía a través de una línea de transmisión que estamos construyendo. Entonces, para las empresas de energía, la señal es muy clara. Nosotros, ya por lo hecho de la situación para contarles, acabamos de clasificar en el Dow Jones Sustainability Index como la cuarta empresa del mundo en temas de sostenibilidad en el sector de gas y utilities. Y pues obviamente eso nos está mandando, el mercado nos está indicando que el futuro para una empresa como esta, que tiene negocios de energía en Colombia, en Brasil, en Perú, en Costa Rica, en Panamá y Colombia, pues está en las energías renovables. Ahora, la regulación, como lo dijo Oscar, juega un papel clave. No me quiero extender mucho, pero es importantísimo que la regulación sea una regulación amable, digamos, o inteligente, que permita una transición energética, como decía, económicamente eficiente
socialmente equitativa y resiliente. Entonces, en ese sentido, el gas en Colombia, por ejemplo, tiene que seguir jugando un papel muy importante en la transición energética. Vale, Eduardo, muchísimas gracias. Yo aprovecho también para con un comentario que hiciste sobre la matriz, de Colombia tiene una matriz muy limpia. ¿Por qué no todos los países tienen, digamos, las mismas estrategias de descarbonización, ni las rutas son iguales para todos? Para el caso de los países de América Latina, aprovecho para preguntarle a Jesús, ¿cuáles son esos retos grandes que nosotros tenemos en descarbonización? Porque tenemos matrices eléctricas relativamente limpias, pero al ser muchos países petroleros o carboneros o tener también mucho transporte, tenemos unos retos muy distintos a los que hay en otros lugares, que es más simplemente limpiar una matriz de generación. ¿Cuáles son esos retos y cuáles pueden ser las mejores estrategias para atenderlos? Bueno, primero muy complacido de estar con ustedes aquí y con un tema además que es apasionante en el momento histórico más preciso que hay. Acaba de terminar la cumbre en que se habla del tema. Yo creo que partamos de decir lo siguiente: yo creo que el desatrancar el artículo 6 y el lograr generar mercados mundiales de compensaciones te cambia el panorama completamente. Claro, vos sos un país de matriz limpia y entonces tu tema es distinto en un mundo cerrado donde estás solo a un mundo donde te puedes volver el líder del mercado de emisión. Yo creo que no ha habido una oportunidad tan grandota para Colombia, probablemente para Brasil también, como lo que esto representa. Representa es que nosotros tenemos naturaleza, tenemos posibilidad de desarrollar energías renovables no convencionales. Podemos hacerlo de tal manera que hay un mercado en el que sí tiene problemas, ¿cierto? Va a necesitar lo que nosotros hagamos. Entonces yo creo que una cosa es la descarbonización en un mundo cerrado, donde no puedes comercializar bien las cosas, y otra es la descarbonización en un mundo abierto, donde puedes tener unas transacciones claras. Yo creo que eso es lo más importante que pasó, a pesar de que quedan todavía dudas, qué sé yo. Es muy importante que de alguna manera la doble contabilización, que era un riesgo tremendo pues, de la descarbonización con todas estas, negociaciones, pues queda superada. Hay riesgos porque admitieron una cantidad muy grande de certificados emitidos desde el 2013, así que uno todavía no sabe muy bien cómo se va a equilibrar ese mercado. Se quitaron algunos impuestos que estaban en las transacciones bilaterales que probablemente hubieran sido muy útiles para medidas de adaptación de países. Pero resumiendo, lo que esto abrió fue la posibilidad de que nosotros aprovechemos las dos cosas en las que realmente somos ricos. Yo creo potencial de generación con energías renovables no convencionales y segundo, bosques y deforestación. No nos olvidemos también que en Glasgow también está vinculado el tema de la declaración de uso de tierra y bosques, que creo que es un paso adelante, porque hay un propósito colectivo también de frenar la deforestación, hay fondos para ello y eso de alguna manera es también un aspecto muy importante. Y adicionalmente, pues creo que lo otro que le pone un contenido muy especial a que podamos concentrarnos en las dos cosas, en avanzar todavía más en la diversificación energética, pensando en que finalmente pues eso tiene beneficios que podemos utilizar como país. Lo que me parece muy importante que también resulta en Glasgow es que yo veo un movimiento claro, ya no solo de países, sino de corporaciones. Yo creo que el mundo está cambiando. Yo creo que cada vez las empresas están más conscientes de qué es lo que pasa con ellas y qué es el futuro del mundo. Y creo que cada vez van a estar más interesadas en tener grandes proveedores de servicios de este estilo. Es decir, grandes proveedores de este mercado en el cual lo que nosotros hagamos puede beneficiar a otros. Entonces yo te diría, yo los caminos para mí pues son claros. Yo creo que siempre hay unos temas genéricos que hay que manejar. Yo creo que la eficiencia energética nunca se puede olvidar. Yo creo que es una tarea pendiente del país. Creo que por supuesto tenemos que profundizar la diversificación energética y creo que nos hemos vuelto buenos. A mí me parece que la última subasta pues funcionó bien y creo que estamos haciéndolo bien. Creo que vamos a llegar fácilmente a un nivel interesante de energías renovables no convencionales y creo que vamos a poder hacer entonces una cosa maravillosa en los mercados de compensaciones. Ok, eso me pone a pensar un poco lo que dijiste al final de que podemos llegar a tener energía renovable en el corto plazo, porque en realidad el reto no es el sector eléctrico, el reto es el sector energético y el sector, digamos, un poco más grande.
Y el tema corporaciones, tenía esta pregunta pues como para más adelante, pero ya que la ponemos, creo que puede ser muy interesante. Les quiero preguntar a todos los panelistas, digamos, desde instituciones, pues un par corporaciones, una universidad, la banca multilateral, ¿cuáles son las cosas que se están haciendo y que pueden promover la descarbonización? Por ejemplo, desde la Universidad de AFIT, ¿cuáles son esas acciones que AFIT puede hacer para hacer descarbonización, pero también para promover la descarbonización mucho más allá? Yo pienso que lo que fundamentalmente está ocurriendo en el mundo es que la participación de los esquemas de financiación asociados a ASG, a las medidas ambientales, sociales y de gobernanza, pueden realmente cambiar el mundo. Es decir, el día en que empieza a ser cada vez más importante que tú cumplas todas las condiciones ambientales, sociales y de gobernanza, para que incluso accedas a crédito, ¿cierto? Entonces, el día que eso pasa, el giro se da por lo que yo llamaría el interés propio del empresario. Es el interés propio, ya no es que sea buena persona y que sea consciente, ni imagínate esas, sino que de alguna manera está entrando en lo que yo llamaría la sostenibilidad de largo plazo de su corporación. ¿Qué tiene que hacer una universidad? Yo creo que una universidad tiene que desarrollar metodologías adecuadas para medir las cosas, para transmitirle a las corporaciones qué es lo que deben hacer, cómo pueden mejorar sus ranking y sus scores en estos temas y cómo de alguna manera puede a través de ello generar un futuro. En un país además como Colombia, que además es destacado en eso, a mí me parece muy importante lo que las empresas colombianas hacen. Acabamos de ver resultados muy buenos la semana pasada de empresas colombianas en el Dow Jones, y eso significa que tenemos un núcleo empresarial sensible, que tiene visión de largo plazo, que piensa en la sostenibilidad. Y ahora lo que nos toca a las empresas, a las universidades, en alguna medida, es lograr extender y difundir eso a través de lo que yo llamaría esa tutoría que la academia puede hacer del empresario, haciendo lo que de una forma fácil vaya entrando a este maravilloso mundo de lo que yo llamaría el ASG, las políticas ambientales, sociales y de gobernanza. Vale, muchas gracias. Yo quiero irme como hablando primero como de niveles un poco más bajos a niveles más altos. Entonces, en ese sentido le quiero preguntar a Eduardo, uno de los temas también son, pues, no solo son las políticas de gobernanza, sino también son el cambio de mentalidad y el cambio de elecciones, los consumidores. Las empresas de energía tienen, digamos, contacto directo con los consumidores. Entonces, el Grupo de Energía de Bogotá, en ese sentido de relacionamiento y en ese sentido de cambios, más allá más allá, digamos, del tema del ranking, pues que termina siendo algo también importante para los consumidores, ¿cómo los consumidores, cuál es esa relación con los consumidores de energía y cómo se puede también fomentar la descarbonización, digamos, de frente a ellos? Muy buena pregunta. En muy buena medida las decisiones de las empresas hoy dependen o están, digamos, motivadas por las expectativas de sus grupos de interés. Y claramente en las empresas de servicios públicos que transportamos o llevamos energía o gas, energía eléctrica o gas a los hogares, pues los consumidores, la opinión pública en general, que son nuestros consumidores, pues tienen preferencias y las expresan. Y en todos los casos, cuando nosotros hacemos, digamos, unos sondeos sobre las preferencias, lo que llamamos los asuntos materiales de nuestros grupos de interés, siempre encontramos en Colombia, pero también en Perú, también en Brasil, en Guatemala, siempre encontramos que el tema de las energías renovables, de la calidad de la energía que ellos compran, es un tema importante. Entonces, pues, aquí hay... las decisiones de una empresa se mueven, pues están por supuesto determinadas por la regulación, pero cada vez más fuertemente determinadas por las preferencias de nuestros clientes, de nuestros consumidores. Entonces, hacemos todas las empresas que hay aquí, hacemos un informe de sostenibilidad, identificamos nuestros grupos de interés, identificamos los asuntos materiales y siempre vemos que la demanda por calidad ambiental de lo que la gente compra, en este caso energía, pues es un motivador, es un motor fuerte. Y ahora, pues, con lo que viene ocurriendo en Glasgow y en el mundo, es de esperarse que esto no cambie y que la tendencia cada vez sea más clara y las preferencias por una energía limpia
por parte de los consumidores, tanto institucionales como o regulados como no regulados, sea cada vez más clara. Ok, y te quiero también preguntar, ya no de cara a los usuarios, sino considerando pues el Grupo Energía de Bogotá como un todo, ¿cuál consideras que puede ser como esa acción realmente valiente y arriesgada que está tomando el Grupo de Energía de Bogotá en descarbonización? ¿Es cosa de la que se sientan particularmente orgullosos? No, pues las decisiones, digamos, el compromiso se refleja donde uno pone la plata, donde uno pone la inversión. Ahí es donde está la evidencia del compromiso. Lo otro uno puede echar discursos, pero al final del día, dónde estás poniendo las inversiones es lo que refleja el compromiso con la sostenibilidad y con la transición energética. Entonces, pues, si uno mira, nosotros hicimos un acuerdo con Enel muy importante, eso nos permitió adquirir activos de energías renovables en Panamá y en Costa Rica. En Colombia estamos haciendo la línea de transmisión que saca 1.200 megavatios de energía renovables desde La Guajira hacia el Sistema Interconectado Nacional. Entonces, pues, digamos, la evidencia de nuestro compromiso está en nuestro portafolio de inversiones. Vale, muchas gracias. Ahí aprovecho también para preguntarle a Óscar, pues porque también fueron 14 billones de la compra de ISA, ¿cierto? Que eso, digamos, sí es poner la plata en una decisión. ¿Qué es lo que está viendo Ecopetrol al adquirir a ISA en términos de descarbonización? ¿Cuál es ese plan como de mediano, largo plazo al entrar en el mundo eléctrico? Santiago, te voy a responder la pregunta, yo creo que 30 segundos después. Quisiera de pronto hacer una mención previa a lo que es básicamente toda la estrategia de transición energética de Ecopetrol. Y yo creo que allí hay un punto importante y digamos que parte de la adquisición de ISA del 51.4% de las acciones obedece, por supuesto, a eso que estás mencionando. Pero muy rápidamente, Ecopetrol, y lo mencionaba Eduardo, es muy consciente, obviamente, de la transición energética. Todos sabemos que es una realidad. Esto no es realmente un tema académico o un tema de conversaciones en foros, sino es una realidad en donde los consumidores finales y los stakeholders, básicamente, de las compañías energéticas a nivel del mundo, pues están reclamando, digamos, que esos pasos, ¿cierto? Y esos compromisos y una clara definición respecto a esa transición. Y nosotros como Ecopetrol tenemos 4 pilares fundamentales en esa transición energética. El incremento de la competitividad, la diversificación hacia negocios bajos en carbono, aunque pues obviamente manteniendo nuestro foco en oil and gas, pues se necesitan pues obviamente recursos y mantener obviamente el suministro energético para que esa transición sea de una forma responsable, como bien decía Eduardo. Tercer pilar importante, acelerar la descarbonización. Y por último, una sostenibilidad a través de un término que pues yo creo que ustedes han venido trabajando, que es el TSG, que básicamente pues refleja el acrónimo de 4 elementos fundamentales para nosotros hoy en día en este caminar hacia la transición energética, que es la tecnología, el medio ambiente, pues obviamente la sostenibilidad y la gobernanza. Y entrando básicamente en ese tema de diversificación, manteniendo ese foco en oil and gas, pues obviamente hay una orientación importante hacia 5 puntos principales. Promover un mayor uso de gas. Tenemos obviamente una aspiración de ser una empresa más orientada al gas hacia el año 2030, con importantes inversiones en el desarrollo, digamos que de este recurso. En renovables tenemos la incorporación de 400 megavatios al 2023. Esa es nuestra meta declarada al mercado hoy. Por supuesto, seguiremos avanzando en esto y con una orientación clara y claramente establecida hacia la autogeneración y pues alimentar nuestras operaciones e ir descarbonizando todas nuestras operaciones core. El tema de transmisión energética, y es evidente, y entro a responder la pregunta básicamente, Santiago, y es, nosotros sabemos que en este proceso de transición energética hay una aceleración importante hacia la electrificación de las actividades. No totalmente, sabemos que
que si uno quisiera descarbonizar a través de la electricidad todo el sistema energético mundial, solo lograría descarbonizar una tercera parte. Las otras 2/3 partes requieren otro tipo de tecnologías como hidrógeno, otro tipo de soluciones que ya no obviamente responden cuando ya no responden tecnológicamente en términos económicos las soluciones obviamente de descarbonización. Y es esas dos últimas particulares las que complementan, digamos que esta diversificación, biodiversidad, ¿cierto? Y soluciones basadas en naturaleza, soluciones naturales del clima. Y por último, pues el desarrollo de hidrógeno verde y azul, a través obviamente del azul de la captura de carbono. Yo creo que estos elementos son muy claros para nosotros en Ecopetrol. Estamos trabajando fuertemente en ellos y pues con ellos queremos avanzar de una forma, digamos que rápida en esa transición y poder apostar de una forma segura al cumplimiento de los objetivos de descarbonización que les comentaba en la pregunta anterior. Vale, gracias. Sí, yo creo que aquí ya vemos qué pasa desde los estudiantes y la academia, los consumidores, las empresas y las grandes empresas, y ahora un poco para hablar del nivel de gobiernos o el nivel ya multilateral. Te quiero preguntar, Juan Roberto, ¿cuáles son esas iniciativas de punta de lanza que tiene el BID en este momento para impulsar la descarbonización en América Latina? Sí, gracias Santiago. También me gustaría tomarme un par de minutos para hablar de la estrategia general como grupo BID, ¿no? Tenemos un brazo privado y tenemos el brazo público. Esta estrategia responde un poco a la situación de la región, porque estamos hablando de la crisis climática, pero la realidad es que tenemos crisis simultáneas. Tenemos una crisis de empleos, tenemos la crisis sanitaria, tenemos una crisis en biodiversidad y otro tanto de crisis. Entonces, en respuesta un poco a todo lo de la problemática actual, el BID lanzó su estrategia denominada la Visión 2025, que está basada en 5 pilares. La integración regional, el desarrollo de cadenas de valor, apoyo a pequeñas y medianas empresas, digitalización, todo el tema de equidad de género y la lucha contra el cambio climático. Creemos que con esos 5 pilares podemos incrementar la productividad, darle a los países una respuesta en términos de generación de empleos, no solamente verdes, sino sostenibles e inclusivos. Yo creo que eso es importante, que cualquier estrategia de descarbonización tenga en cuenta también el contexto, como ya se mencionaba anteriormente, de las otras crisis que estamos viviendo y que no sea solo enfocado en el sistema energético, sino en un ambiente obviamente muy problemático que estamos viviendo. Yo mencionaría dos acciones concretas que estamos promoviendo desde el banco para ayudarle a los países en este propósito. El primero, bajo el Acuerdo de París, los países tienen que entregar sus estrategias de largo plazo. Entonces, con el banco hemos apoyado varios países, en este momento son 4, para crear estas estrategias o darle insumos a estas estrategias de largo plazo que cobijan todo el sector energético, toda la descarbonización de la economía. Hemos hecho análisis concretos en Costa Rica, en Chile, en Perú y en Colombia está para terminar. Esta es una hoja de ruta básicamente que le dice a los gobiernos de qué manera descarbonizar la economía de la manera más costo efectiva, ¿no? Como comentaba el tema, en un ambiente fiscal bastante restringido de los países por el tema especialmente de la pandemia, no hay espacios fiscales para hacer estas inversiones grandes que necesita la transformación energética. Así que es muy importante saber en dónde coloco mis recursos financieros para tener el mayor impacto. Y ahí estas estrategias son muy, muy importantes. Y el segundo punto que destacaría, el BID está ejerciendo la Secretaría Técnica de una iniciativa a nivel regional denominada RELAC, Renovables en Latinoamérica. En este momento tenemos 15 países en la iniciativa y básicamente se trata de crear una plataforma de acción climática a nivel regional. Y el objetivo concreto de esta iniciativa es llegar a un 70% de energías renovables en los sistemas eléctricos en Latinoamérica. En este momento y durante los últimos 10 años, Latinoamérica ha estado por debajo de un 60%, 56, 58% en energía renovable en los sistemas eléctricos. Sí sabemos que ha habido un aumento importante de las energías renovables no convencionales, pero por otro lado, la gran energía o la gran fuente de energía en América Latina, que es la hidroeléctrica, se ha estancado por razones especialmente sociales y ambientales. Entonces, esa participación
renovables en la matriz eléctrica ha estado estancada durante los últimos 10 años, básicamente. Así que con esta iniciativa queremos promover que los países puedan tener una contribución nacional a esta meta regional, aumentar 10 puntos al 2030, y de este modo calculamos que se puedan disminuir las emisiones del sector eléctrico en un 15%. Esta es una iniciativa que también pretende tener una plataforma financiera, de un matchmaking financiero, para que los proyectos del sector privado tengan un espacio de intercambiar información, mejorar toda la capacidad de los países, promover reformas a nivel regulatorio y hacer todas las inversiones necesarias para destrabar todos estos proyectos renovables que sabemos que se encuentran en el portafolio. Así que esta es una iniciativa bastante interesante. Esperamos que todos los países de Latinoamérica se sumen y contribuir a esta meta regional, y yo creo que es algo muy positivo para después ir a todo el sector energético como tal. Pero estamos comenzando con el primer paso, que es descarbonizar el sector eléctrico. Listo, te pregunto algo en ese sentido. Bueno, en realidad son como un par de preguntas cortas. La primera es que cuando hablas de que hay muchas crisis de cosas que empiezan a darse, pues no solamente la crisis climática, sino también de empleo, de educación, de acceso a finanzas y demás. Hay una crisis que se suma, que está por encima de todo esto, que es la crisis del transporte y la crisis también, digamos, de la centralización de las cadenas de suministro. Particularmente en temas de energía renovable, que todo está en China y que con el COVID vimos que se paró ahí. ¿Desde el BID están mirando algo en este sentido de diversificar las fuentes de producción o para hacer transferencia de tecnología a países en América Latina? Sí, ese es otro, como lo comentabas, es otro pilar de nuestra estrategia, la generación de cadenas de valor, cómo los podemos promover de una forma regional en América Latina, porque sabemos que somos muy dependientes de otros mercados, especialmente de Asia. Entonces, teniendo los recursos, lo que tenemos que hacer es generar más valor, un valor agregado a nuestra materia prima, y generar esas cadenas de valor entre nuestros propios países. Creo que tengo la cifra un poco fresca. Creo que el volumen de comercio internacional es de un 70% con socios de afuera de la región, mientras que el comercio a nivel Latinoamérica es mucho más bajo, como de un 40%, si no estoy equivocado. Pero esa es una cifra que suele citar nuestro presidente. Así que tenemos una gran oportunidad a nivel regional para incrementar esas cadenas de valor, y ese es uno de los pilares de nuestra estrategia, precisamente. Vale, entonces como digamos, retomando un poco lo que me decías, es un tema de si le fuéramos a dar alguna serie de recomendaciones a los políticos y a los, digamos, tomadores de decisiones en América Latina. Estamos hablando de la alianza regional, estamos hablando de esta diversificación de cadenas de suministro. ¿Cuál sería como esa recomendación principal que se le puede dar a los gobernantes para que tomen decisiones hacia la descarbonización? Como un par de cosas concretas que se pudieran hacer. Ahora, yo creo que no hay que reinventar la rueda, ¿no? Acá ya el mundo ha tenido crisis, por ejemplo, la crisis financiera del 2010, 2008, 2010, y ahí hay muchas lecciones aprendidas, ¿no? Entonces, sabemos que al salir de una crisis financiera, económica, siempre hay un rebote en la actividad económica. Y lo que estamos promoviendo es tener, en este caso, una recuperación verde, pero que no solamente sea verde, sino sea sostenible e inclusiva, ¿no? Como creo que ya lo mencionaron también algunos de los colegas. Que sea una recuperación consistente, ¿no? No tiene sentido seguir subsidiando los combustibles fósiles, no todos en nuestros países, pero en algunos de los países, porque es un costo de oportunidad muy alto para tener inversiones que pueden ser dirigidas a las energías renovables, energías mucho más sostenibles. Ese es un punto importante que no se ha atendido siempre después de que hemos tenido estas crisis. El aspecto importante también es el de coordinación institucional. O sea, los países en general tienen una baja capacidad en coordinar todas sus instituciones de manera transversal, porque esta, como lo comentaba, eso tiene que ser una estrategia multipropósito, multiinstitucional, y eso es algo importante y en el que los organismos multilaterales como el BID
apoyamos bastante, ya que tenemos esa visión un poco más transversal de la economía. Entonces, la coordinación institucional al interior del país, también con organismos externos, es muy importante. Y finalmente yo diría que la parte de empleos verdes es muy importante. Hay literatura suficiente. Si empleamos un dólar en economía, en una economía sostenible, vamos a tener 5 veces más empleos que si lo hacemos en una economía que está orientada en los combustibles fósiles. O inclusive en algunos sectores, generación distribuida, la eficiencia energética genera muchos más empleos que las energías tradicionales. Así que tener esa perspectiva de recuperación económica de empleos es muy importante para nosotros y es algo que promovemos con todos los gobiernos cuando hacemos este tipo de recomendaciones. Vale, Jesús. Un comentario relacionado a lo que has dicho. Yo creo que descarbonización debe mirarse como un elemento crucial, central de una estrategia más grande. Es cierto, yo creo que no hemos vivido un tiempo de tantas disrupciones. Uno se sienta a decir, y bueno, disrupción en los mercados de trabajo. O sea, ¿cuánta de la gente que trabajaba hace 2 años sigue todavía contestando teléfono? No, nada, es una verdadera transformación. Pero además viene en curso la robotización. Bueno. Después, en un país como Colombia tenemos una situación muy compleja que, pues hombre, es muy bueno tener recursos naturales y es una bendición, pero no podemos dejar que la estructura productiva colombiana sea tan simple como es. Necesitamos una estructura compleja. Entonces necesitamos una acción colectiva de país que nos permita pues, llevar a cabo la transición energética bien, que nos permita además impulsar la transición productiva, que es la que realmente necesitamos en el largo plazo. Que seamos capaces con eso de cambiar el mercado laboral a través de procesos de nuevo tipo de trabajo, nuevo tipo de empleo. Y entonces uno piensa que quizás en ese paquete de cosas cruciales que tenemos que hacer en un mundo que además ofrece oportunidades porque nunca había estado tan fragmentadas las cadenas de valor como están hoy y nunca había habido oportunidades para que un país como Colombia pudiera integrarse a ellas. Lo que necesitamos es entonces encontrar un modelo de cambio. Y quizás el modelo de cambio lo podemos encontrar aquí en la descarbonización. Quizás es la descarbonización la que podemos poner como bandera de propósito colectivo en una visión un poquito a lo Mazzucato. Venga, vamos a armar una misión, pues, pero no una misión que nos estudie el tema, pues, esa la estudiamos todo, ¿cierto? No, una misión que llegue hasta el fondo y que termine por posicionar al país como el mayor exportador de permisos de emisión. Y hagámoslo como modelo para la transformación productiva que tenemos que hacer. Y hagámoslo como modelo del repensar el relacionamiento público-privado que necesitamos. Entonces yo creo que es muy bueno tener una visión global colectiva, que me parece que es lo que necesitamos, entender cómo esto se interactúa con otras cosas, y yo creo que el papel que puede cumplir es muy importante por eso. En ese sentido, pues nosotros estamos en año preelectoral, ¿cierto? Va a haber un cambio de gobierno el próximo año. Para embarcarnos en esa misión colectiva, ¿cuál sería, digamos, un par de recomendaciones para los candidatos presidenciales que incluyeran en su agenda? ¿Qué son esas cosas que tienen que hacer para decir, bueno, vamos a meternos ahí? Yo pienso que hay que transmitir a cualquier gobierno que llegue los avances que hemos tenido. A mí me parece que lo que hemos hecho en estos 2 años o 3 en diversificación de la estructura de generación es importante. Y es importante y lo tendríamos que poner como una especie de valor no de gobierno, sino de política pública. Entonces tendríamos que ser capaces de poner sobre la mesa de la discusión las políticas públicas de largo plazo en el sector energético, que tienen la ventaja de que parecen trascender muchas de las discusiones en las que seguramente vamos a tener muchas discrepancias. Entonces, privilegiar lo que hemos logrado en el proceso de transición energética. Hemos logrado mucho, yo creo que hemos pasado de casi nada vamos a tener en 2 años 14% de capacidad instalada. Ese tipo de cosas entonces tienen que ser como el punto fundamental de lo que llamaríamos el acuerdo fundamental que cualquier candidato debía ofrecerle al país. Vea, yo mantengo esto, esto es política de largo plazo, lo mantengo, ¿cierto? Pero además yo creo que
lo que hay que recomendar es esto. Somos ricos en recursos naturales. Somos ricos en problemas en los recursos naturales. A mí me sorprende un país como Colombia en el que es tan difícil conseguir empleo agrícola. Ninguno de los muchachos del país está soñando en ser agrónomo en un proyecto grandote en alguna parte. Somos un país rico en un recurso que aprovechamos mal y nos están abriendo la puerta de que podamos quizás monetizar. Entonces, quizás al nuevo presidente hay que decirle, oiga, usted tiene una mina de oro, usted tiene la mina, usted tiene el próximo café del país, ¿cierto? ¿Se acuerda? No, ya no es quina, ya no es café, ya lo que va a hacer ahora es derechos de emisión. Y apuéstele a eso, que es lo que nos va a dar una transición grande. Vale. Yo le quiero hacer esa misma pregunta a Óscar. ¿Cuáles son ese tipo de cosas que tiene que hacer el próximo presidente de Colombia? Hombre, digamos que no para descarbonizar el sector eléctrico, porque yo creo que ese es un mango muy bajito y creo que lo vamos a lograr. La meta de 2050 me parece muy lejana, creo que va a ser mucho más cercana, pero para la descarbonización del sector energético como un todo, ya considerando todo, ¿qué son unas cosas que debería hacer el próximo presidente de Colombia? Santiago, gracias por la pregunta. Yo quisiera resaltar más que como una realidad políticamente del país, yo creo como una realidad social y la realidad energética nuestra, y creo que Jesús lo mencionaba. Nosotros tenemos una matriz potencialmente más diversa de lo que es hoy, pero necesitamos seguir apostando a nuevos recursos y me refiero básicamente al tema de hidrógeno. Juan lo mencionó en un comienzo, digamos que en la medida de empezar a impulsar mucho más tecnologías, ¿cierto? Darle un marco, digamos que, diría yo, un marco de política sólido para que estas, como ha venido sucediendo, como que el marco que tenemos hoy, para poder impulsar tecnologías, como lo decía, hidrógeno fundamental para poder lograr, digamos, que una descarbonización sólida hacia adelante. Estamos obviamente en ese camino, sabemos que tenemos retos en términos de costos aquí importantes que tenemos que pues solventar, pero creemos que pues es una apuesta que hay que dar y es necesario. Tecnologías de carbono, de captura y almacenamiento y uso de carbono, fundamental. Sin estas dos tecnologías creo que vamos a tener un reto mucho más grande para lograr obviamente esa descarbonización en todo el sector energético. Y entrando en renovables, creo que pues tenemos que seguir desarrollando tecnologías que hoy están asomando obviamente pues en el espectro, y estoy hablando de geotermia para el caso nuestro, estoy hablando de eólica offshore y estaría hablando de muchas más que estamos evaluando en el Caribe colombiano, maremotriz, ondumotriz, gradiente salino térmico. Creo que debemos concentrarnos en potenciar esa diversificación mayor de la matriz que nos permita, por supuesto, con un marco, consolidar el marco, yo creo que de política energética en el que estamos inmersos en este momento, y pues obviamente desde banca multilateral como el BID, que nos ha venido acompañando también al gobierno nacional y a todos los agentes del sector energético, en dar estos pasos lo más rápido posible. Creo que allí debe estar concentrado el tema. En conclusión, en resumen, potenciar la diversificación de las fuentes renovables y de tecnologías que requieren una palanca hoy muy importante para que logren obviamente empezar a caminar. Y no nos olvidemos, por supuesto, de los biocombustibles. Creo que pues obviamente es un tema que completa obviamente esta matriz y que a veces se nos olvida, y es fundamental para tener una mirada totalmente integral de la matriz energética descarbonizada en las siguientes décadas en el país. Vale, gracias. Nos queda espacio para una última pregunta, ya vamos a terminar. Y era un tema que yo no quiero dejar de tocar, pero entonces por eso se lo pregunto a Eduardo, y es, nosotros cuando estamos hablando de descarbonización, estamos hablando de descarbonización a gran escala, y es como en lo que nos hemos concentrado, corporaciones, gobiernos y demás, pero la descarbonización también tiene un usuario, pues, o un agente potencial que es el usuario final. De cara a los usuarios finales, ¿cuál es el rol que ellos deben tomar, y cómo una empresa y cómo las empresas de energía pueden ayudarlos a tomar estos roles como agentes activos de la descarbonización?
Bueno, no, los usuarios finales de energía pueden ser domésticos, pueden ser del sector del transporte, pueden ser industriales, pueden ser institucionales, son diversísimos y hay muchas cosas que están en manos de ellos. Por ejemplo, el tema de eficiencia energética en el sector industrial es central. Lo mismo en los otros sectores domésticos y demás. Entonces, todas las decisiones que conduzcan a generar más valor y más bienestar con menos energía son decisiones que en muy buena medida dependen del usuario final. Hay otras medidas que dependen del usuario final que tienen que ver con los hábitos de consumo de energía y que también conducen, digamos, ayudan a la descarbonización y ayudan al uso más eficiente de energía. Y también en hábitos de consumo y utilización de energía, el sector industrial, el sector doméstico, el sector del transporte tienen decisiones en sus manos importantes que tomar. Entonces, digamos, la oferta puede hacer cosas. El sector de la oferta puede ofrecer combustibles y energéticos más limpios, renovables, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cómo los usa, qué hace el usuario final con ellos, es clave. Entonces, vuelvo y repito, eficiencia en el uso de esos recursos, eso depende del usuario final. Y los hábitos de consumo son decisiones del usuario final. Vale, muchas gracias. Yo creo que eso nos da un paso bien interesante para el panel que sigue, donde precisamente vamos a hablar de temas de demanda y de cómo la demanda puede también empezar a cambiar los sistemas energéticos. Jesús, Óscar, Eduardo, Juan Roberto, yo les quiero agradecer mucho por esta conversación, creo que fue una cosa muy valiosa, espero pues que para los oyentes y para los espectadores pues de este evento de FICE también hayan tenido temas importantes y de nuevo gracias a FICE por abrir este espacio. Muchas gracias por Muchas gracias, buen día y éxitos. Un agradecimiento muy especial a todas las personas que participaron en este panel, a quienes se conectaron y están en otros lugares, pero también de manera muy especial a Santiago y a Jesús, que se encuentran aquí con nosotros, de este panel muy completo acerca de la descarbonización. Y ahora, por supuesto, los invitamos a todos ustedes a que sigan muy conectados a través de las redes sociales, con sus comentarios, también lo que nos quieran escribir o preguntar, utilizando la etiqueta FICE Online, numeral FICE Online. Y en este momento le vamos a dar paso o bienvenida al ingeniero Mario Chávez, él es gerente técnico comercial de exportaciones de la empresa Condumex, patrocinador oro de FICE Online, quien nos hablará de Condumex 2021. Gracias, buenos días a todos. Bienvenidos a este evento del FICE del 2021. Vamos a hablar un poco acerca de lo que es Condumex. Condumex pertenece a un conglomerado el primer conglomerado en México, que es el Grupo Carso. Inicia sus operaciones Condumex en 1964, con más de 65 años en la fabricación de cables eléctricos y de telecomunicaciones. Nosotros tenemos en México 6 plantas que se dedican a la fabricación de cables, divididos en diferentes sectores, en lo que es alambres magneto, cables de potencia, cables de baja tensión, cables para la construcción, cables de telecomunicaciones. También fabricamos arneses médicos, arneses para computadoras y todo lo que respecta a cables eléctricos y de telecomunicaciones. Bien, como Condumex estamos integrados en diferentes países, tenemos presencia en los 5 continentes. En México somos el líder en el mercado. Tenemos oficinas de ventas en todo México, repartido en los 32 estados, y tenemos también representantes en México. Pasando a la parte de exportación, tenemos oficinas de ventas en Estados Unidos, en Canadá, en todo Centroamérica, tenemos en China, en Australia, en diferentes países tenemos estos representantes y distribuidores, los cuales hemos aprovechado para poder comercializar nuestros productos en todos los 5 continentes en los que tenemos presencia. Una de las partes importantes de Condumex es
tener las aprobaciones adecuadas para poder comercializar nuestros productos en esos diferentes países. Cada país tiene su característica, como es el caso de Colombia, que estamos certificados con el SIDEC. Entonces, para poder comercializar nuestros productos en los diferentes mercados mundiales, tenemos que cumplir con las normativas que requiere cada país. En el caso de Europa, cumplimos con las normativas europeas, con las IEC, y para todo América, todo lo que es América, cumplimos con normativas como las UL, las CCA canadienses, las normas ICEA, AIC, y todas las normas mexicanas en base a las normas NOM. Bien, en nuestros productos cuentan con la mejor calidad y tenemos la tecnología de vanguardia a través del Centro de Investigación y Desarrollo que tenemos, es el Centro de Investigación y Desarrollo del Grupo Carso, en el cual se enfoca precisamente a desarrollar nuevas tecnologías, nuevos compuestos y nuevos productos que van al acorde a los mercados que vamos, que atendemos mundialmente. Bien, este Centro de Investigación y Desarrollo cuenta con diferentes especialistas, másters en diferentes especialidades en compuestos, en desarrollos de procesos, en los cuales ellos nos ayudan a desarrollar los compuestos y todos los productos que nosotros requerimos en el mercado. Por otra parte, también se atiende al sector automotriz. Condumex suministra cables también para las plantas productivas en la parte automotriz y sistemas para los autos, el software, desarrollan los software para los autos a General Motors, a Ford y algunas otras empresas como Volkswagen. Bien, dentro de este sector también manejamos en el desarrollo, manejamos diferentes aspectos en calidad. Se hacen desarrollos o procedimientos para cumplir con las normativas de calidad o para cuando requieren de las certificaciones especiales como el ISO 9000, el ISO 14000. Entonces, todo esto se trabaja en el Centro de Investigación y Desarrollo. Por otro lado, Condumex tiene una distribución en todos los países, como ya comenté. Tenemos en Canadá, en Estados Unidos, Australia, Suiza, China, en diferentes tipos, en diferentes partes del mundo. Una de las partes importantes es que nosotros fabricamos los productos en las 6 plantas que contamos en México en la parte eléctrica, y contamos con 2 plantas que están en Brasil y una que está en España para poder suministrar los productos adecuados a los diferentes mercados. O ya sea que nosotros en base en una planta que hace algunos productos especiales los podamos mandar desde México para enviarlos a diferentes partes del mundo. Bien, nosotros contamos con certificaciones como las UL, la CCA, como comenté hace un momento por las vecinos, pero tenemos las certificaciones, tenemos la certificación de la IEC, tenemos las certificaciones de AENOR de España, contamos con la certificación de SIDEC en Colombia, también en Chile estamos certificados, en Puerto Rico, en Costa Rica, en las diferentes entidades de las empresas generadoras de electricidad o de las empresas que administran la energía eléctrica. Bien, hablando un poco de esto de Condumex, también hemos participado en proyectos importantes en toda Sudamérica, Centroamérica, como en Costa Rica, en Colombia, en Perú, en Chile. En Perú desarrollamos un producto nuevo con una nueva tecnología, que es un cable de minas que tiene LEDs, lo cual se alimenta por medio de un sistema un sistema que es a través del magnetismo que genera los conductores, y esto hace que se enciendan los LEDs. Es una de las últimas tecnologías que desarrollamos en Condumex y que hemos tenido mucho éxito en las minas en Chile y en Perú. Y obviamente vamos a tratar de manejar esta tecnología para Colombia, que en Colombia tienen muchas minas. Por la otra parte, nosotros damos asesoría técnica a donde ustedes lo requieran,
podemos ahora hacer cálculos de ampacidades, damos desde capacidad, damos asesoría para poder seleccionar los conductores adecuados en el momento que ustedes lo requieran. Por otra parte, cumplimos con todas las normativas que ya comenté, y pues eso es lo que a grandes rasgos es Condumex, una empresa de mundial que trabaja para todo el desarrollo de todos los cables eléctricos y telecomunicaciones para todo el mundo. Bien, pues ese es mi comentario acerca de lo que somos como Condumex. Un agradecimiento muy especial a Mario Chávez de Condumex por conectarse con nosotros. Muy bien, y de esta manera los Muchas invitamos gracias a todos ustedes. Claro que sí, a todos ustedes los invitamos a seguir muy pendientes de toda esta agenda académica de FICE Online. Transforma, conecta, avanza. En este momento vamos a hacer un pequeño receso de unos 10 minutos, pero los esperamos porque más adelante vamos a tener una jornada académica con otros paneles también muy interesantes. Aquí un mensaje de nuestros patrocinadores.